En este ejercicio nos presentan la ecuación diferencial x por y segunda más 8x cuadrado menos 1 por y prima más 16x x cubo y igual 0, o sea, es una EDO homogénea, donde x es mayor que 0. Nos piden, en primer lugar, determinar el valor de b en los reales, de modo que la función y1, definida de r más a r, definida por y1 de x igual a e elevado a b por x cuadrado, sea una solución. Entonces, para poder resolver esta parte, para poder encontrar el valor de b, lo que tenemos que hacer es obligar a que esta función sea una solución. Y eso significa que esta función tiene que satisfacer la ecuación cuando la reemplacemos. Como acá aparece la función y sin derivar, aquí aparece la primera derivada de la función y aquí la segunda derivada, entonces esta función que nos proponen acá la vamos a tener que derivar dos veces. ¿Ok? Entonces, comenzaremos primero derivando. La derivada de la función y1 es la derivada de esta exponencial, que es la misma exponencial, e elevado a bx cuadrado, y por regla de la cadena tenemos que derivar el exponente. Eso nos va a dar 2b por x. Por lo tanto, si ordenamos acá los términos, esta derivada va a ser 2bx por e elevado a bx cuadrado. Y necesitamos derivar por segunda vez para obtener la segunda derivada. La segunda derivada de la función y1 va a ser la derivada de la primera derivada. Entonces acá vamos a tener que utilizar la regla del producto. Voy a considerar 2bx como la primera función que se está derivando y la exponencial como la segunda función que se está derivando. Entonces vamos a usar la regla del producto. Nos va a quedar lo siguiente. La derivada de 2bx es simplemente 2b, porque estamos derivando con respecto a x, por la exponencial sin derivar, más el 2bx sin derivar, por la derivada de la exponencial, que es la misma, e elevado a bx cuadrado, y por regla de la cadena derivamos el exponente, que eso es 2bx. Entonces, si acomodamos los términos, nuestra segunda derivada va a ser este término de aquí, 2b por e a la bx cuadrado, más, y acá podemos multiplicar, 2 por 2 es 4, b por b es b cuadrado, x por x es x cuadrado, por la exponencial, e a la bx cuadrado. Y también acá podemos factorizar. Si tomamos como factor común a la exponencial, esto nos va a quedar e a la bx cuadrado, factor de 2b más 4b cuadrado x cuadrado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar el lado. Entonces reemplazamos el lado. Nuestra EDO es x por y segunda más 8x cuadrado menos 1 por y prima más 16x cubo y igual 0. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar x por la segunda derivada. Entonces esta segunda derivada va a ser la segunda derivada de la función y1, que es esta expresión que está aquí, que la vamos a sustituir. Nos va a quedar e elevado a bx cuadrado, factor de 2b más 4b cuadrado, x cuadrado. A todo esto le debo sumar 8x cuadrado menos 1 por y prima. Entonces acá vamos a reemplazar la y1 prima, que viene siendo toda esta expresión de aquí. Así que nos va a quedar 2bx por e a la bx cuadrado, más 16x al cubo por la función y sin derivar, que en nuestro caso es la función y1, que viene siendo e a la bx cuadrado. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces lo que haremos a continuación es tomar factor común acá, porque como podemos ver, tenemos en común en todos los términos
este exponencial que está aquí. Entonces, vamos a factorizar por b elevado a bx cuadrado y nos va a quedar, ¿factor de qué cosa? En el primer término nos va a quedar x multiplicando esto que está acá en morado, 2b más 4b cuadrado x cuadrado. Así que esto va a ser 2b por x más 4b cuadrado por x cubo. Eso por un lado. Más, aquí tengo que eliminar este paréntesis, va a quedar más eh, más estos términos que están acá multiplicándose. Eso será, bueno, 8 por 2 es 16, va a ser 16b x al cubo menos 2bx. Y finalmente tengo que agregar el término 16x al cubo. Y eso tiene que ser igual a cero. Ahora tenemos que tener presente lo siguiente. Esta igualdad, ¿ya? Tiene que cumplirse sí o sí, pero recordar que la función exponencial e elevado a cualquier término siempre nos entregará valores distintos de cero. Así que necesariamente este segundo término que está aquí, todo esto que está dentro del paréntesis, tiene que ser cero. Observemos además que el 2bx se cancela con este 2bx, así que aquí necesariamente se debe cumplir que 4b cuadrado x al cubo más 16b x al cubo más 16x al cubo tiene que ser igual a cero. Y esta igualdad tiene que ser válida para todo x en los reales positivos, porque ahí es donde pertenece la x. Recordar que b es un valor, es una constante, pero que hasta el momento es desconocida. Nosotros no sabemos cuánto vale, cuánto vale. Sin embargo, sí o sí se tiene que cumplir que esta función e elevado a bx cuadrado tiene que ser solución de la EDO, así que tiene que verificar esta igualdad. Entonces la estrategia para poder encontrar el valor de b es el siguiente. Como esta igualdad de color negro que está aquí tiene que ser válida para cualquier número real x, número real positivo, en particular se tiene que cumplir para cualquier valor de x que yo reemplace acá en esta igualdad. Entonces, en particular, de manera conveniente, yo puedo elegir cualquier valor de x para sustituir acá, de modo que me quede una ecuación solo en términos de b. Y acá un valor sencillo de reemplazar podría ser el 1. Tiene que ser un valor que pertenezca a R+, eso sí. No podría tomar, por ejemplo, en este caso, x igual a 0, porque x no puede valer 0 acá. ¿Bien? Entonces, si reemplazo x igual a 1, nos va a quedar 4b cuadrado más 16b más 16 igual 0. Como solo hay múltiplos de 4, puedo multiplicar por un cuarto y así nos va a quedar b cuadrado más 4b más 4 igual 0. Y esto se puede factorizar porque es un cuadrado de binomio. Esto es b más 2 al cuadrado. Por lo tanto, b más 2 es 0. Entonces, b vale menos 2. Por lo tanto, la única manera de que una función de la forma e elevado a bx cuadrado sea una solución es que b sea igual a menos 2. ¿Ok? Así que vamos a anotar la respuesta. La función y1 de x igual a b elevado a x cuadrado es solución si b es igual a menos 2. Y ahí está respondida la parte A. Vamos ahora a la parte B. En la parte B de este ejercicio nos piden encontrar la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué dice eh, la teoría que hemos estudiado al respecto? La solución general de una EDO lineal de orden 2 que es homogénea es siempre de la forma C1, una constante C1 por una función I1 más una constante C2 por otra función I2, donde X pertenece a un intervalo, que en este caso el intervalo es del 0 al infinito, intervalo abierto, y C1 y C2 son constantes reales. ¿Ok? Y además, las funciones I1 e I2 deben ser linealmente independientes, o sea que su brownskiano tiene que ser distinto de cero. Bien, la primera solución ya la conocemos de la parte anterior. ¿Ya? Una solución I1 acá es e elevado a menos 2 x cuadrado.
Simplemente, como ya sabemos de la parte A que esta función es solución cuando b vale menos 2, entonces aquí va a quedar e elevado a menos 2x cuadrado. Esa va a ser nuestra función I1. Y necesitamos una segunda solución, una I sub 2, para poder armar la solución general. Esta solución, hasta el momento, no la conozco. Pero la teoría me dice que yo puedo encontrar esta solución I2 si conozco la solución I1 mediante la fórmula de Abel. La fórmula de Abel es, es un teorema donde nos muestra cómo conseguir la segunda solución conociendo la primera. Y además el teorema nos garantiza que esta solución que vamos a encontrar va a ser linealmente independiente con la I1 y entonces vamos a poder determinar la solución general de la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, tenemos que ocupar esta fórmula. Para poder ocuparla, vamos a necesitar una función p y necesitamos que la EDO esté en su forma estándar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estandarizar. ¿Qué significa esto? La teoría, para aplicar la fórmula de Abel, pide necesariamente que la segunda derivada esté solita y acá está multiplicada por la función x. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar esta x de acá y para lograr eso vamos a tener que dividir por x a ambos lados de la ecuación diferencial. Entonces, dada esta ecuación diferencial que no está en su forma estándar, vamos a multiplicar por 1 sobre x y nos va a quedar y segunda más 8x cuadrado sobre x es solo 8x menos 1 sobre x por y' más 16x cuadrado por y igual 0. Y esto que está aquí es lo que se conoce como la forma estándar de la EDO. Y para poder hacer el cálculo acá, tengo que identificar una función especial que es la función p, que es la función que acompaña la primera derivada, siempre y cuando nuestra EDO esté en la forma estándar. Entonces, todo esto que está acá es la función p considerándole el signo, porque no siempre esto va a estar con suma. ¿Ya? En este caso está con suma, podría estar con resta eventualmente. Entonces, esta función p de x es la que me va a permitir construir la segunda solución I2. ¿Y qué dice la fórmula de Abel? El teorema de Abel dice que la segunda solución viene dada por la primera solución, I1, multiplicado por la integral de e a la menos la integral de esta función p que acabamos de encontrar, dividido por la función I1 al cuadrado. Entonces, aplicando esta fórmula, vamos a poder encontrar la función I2 que necesitamos. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar aquí al lado. Nos va a quedar lo siguiente. La función I1 es e a la menos 2x cuadrado. Eso lo vamos a multiplicar por e elevado a menos la integral de la función p, que es 8x menos 1 sobre x diferencial de x. Y todo esto debemos dividirlo por la función I1 al cuadrado, o sea, la exponencial e a la menos 2x cuadrado elevado a 2. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer primero? Resolver esta integral pequeña que está aquí de color verde. Después aplicarle el exponencial. Después dividir por esto que está en azul. Simplificar lo más que se pueda y después integramos. Después que integremos, vamos a multiplicar por este exponencial que se encuentra aquí. Entonces, vamos a continuar aquí al lado. Nos va a quedar lo siguiente. Esto va a ser e a la menos 2x cuadrado por la integral de e elevado a menos esta integral que está aquí, ¿ya? Este menos que está acá, este menos, nos va a cambiar todos los signos, entonces esto lo podríamos dejar como e elevado a la integral de 1 partido por x menos 8x, diferencial de x, y luego vamos a dividir por esta potencia de una potencia que está aquí. Recordad que cuando hay una potencia, los exponentes se multiplican, así que aquí nos va a quedar e elevado a menos 4x cuadrado. Y así no hay tantas potencias involucradas. Bien, entonces acá nos va a quedar e a la menos 2x cuadrado por la integral de
e elevado a esto que está acá en rojo. Tenemos que integrarlo. La antiderivada de 1 sobre x es el logaritmo natural del valor absoluto de x. Y la antiderivada de 8x, eso viene siendo 4x cuadrado. Y luego tenemos que dividir por e a la menos 4x cuadrado. Y acá viene una observación importante. Es relevante el dominio en el que estamos trabajando. X positivo. Como X positivo, entonces valor absoluto de X es simplemente X. Así que logaritmo del valor absoluto es simplemente logaritmo de X, con paréntesis redondo. Bien, así que hecha esta observación, nos va a quedar aquí abajo e a la menos 2x cuadrado por... ¿Qué pasa con la integral, o qué pasa con el numerador, mejor dicho? En el caso del numerador, nos va a quedar e elevado al logaritmo de x, y cuando tengo acá una resta, yo lo puedo separar en producto igual, nos va a quedar e a la menos 4x cuadrado. ¿Sí? Recordar que eh, al tener suma o resta en un exponente, podemos separar como multiplicación. Y así nos va a quedar esta expresión que está aquí. Y recuerden simplificar al máximo. Acá podemos simplificar las exponenciales y lo único que va a sobrevivir es e a la menos 2x cuadrado por la integral de e elevado al logaritmo de x. Y si ustedes recuerdan las propiedades de exponencial y logaritmo, e elevado al logaritmo de x es simplemente x. Así que nos ha quedado una expresión mucho más sencilla para poder integrar. Así que de esta manera, esto va a ser e a la menos 2x cuadrado por la integral de x, que es x cuadrado medios. Y esa es la segunda solución que estábamos buscando. Finalmente, la solución general de la EDO, la vamos a escribir acá. La solución general de la EDO es la siguiente. Es C1 por I1, la función I1 es e a la menos 2x cuadrado, más C2 por I2. Y el I2 era esta función que está aquí. Ya, voy a escribir primero el x cuadrado medio, para quedar como x cuadrado medios, todo eso multiplicado por la exponencial, e a la menos 2x cuadrado. Y aquí hay un detallito importante. C2 es una constante. Si dividimos por 2 a una constante, esto permanece como constante. Entonces, eso que está ahí sigue siendo constante. Entonces vamos a cometer un abuso de lenguaje. A esto le vamos a seguir llamando C2. Entonces simplemente lo vamos a escribir como x cuadrado e a la menos 2x cuadrado. Y la solución I1, que también tiene que estar, e a la menos 2x cuadrado. Así que de esta manera nosotros hemos llegado a la solución general de la E. ¿Ya? La solución general viene dada por dos soluciones fundamentales, que son la I1 y la I2, y la solución general son combinaciones lineales de estas dos funciones. ¿Ya? No olvidar que aquí C1 y C2, las constantes, siempre van en los reales, no tienen ningún tipo de restricción, pero la X eventualmente sí la puede tener. En este caso el enunciado nos la dice, X pertenece a los reales positivos. Y con esto finaliza la resolución del ejercicio.